Resumen del libro: No me puedes lastimar, Can't Hurt Me. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para dominar verdaderamente tu mente y desafiar las probabilidades? Hoy nos sumergimos en la vida extraordinaria de David Goggins a través de su libro No me puedes lastimar. Esto no es solo un libro, es una clase magistral de fortaleza mental y resiliencia. Desde superar una infancia traumática hasta convertirse en un Navy SEAL y un atleta de ultrarresistencia, la historia de David es un testimonio del poder del espíritu humano. Sigue atento para descubrir cómo tú también puedes ir más allá de tus límites y lograr lo imposible. Confía en mí, no querrás perderte ni un solo momento de este increíble viaje. David Goggins cree que la mayoría de las personas solo utiliza alrededor del 40% de su verdadero potencial. Según él, a menudo no logramos aprovechar nuestras habilidades y capacidades naturales. A lo largo de su vida, David ha demostrado repetidamente que puede exigirse más, romper sus límites y lograr más de lo que parece posible. Si él puede hacerlo, tú también puedes. Puedes superar todo el dolor, el miedo y los desafíos en tu vida y convertirte en alguien que nunca imaginaste. Este resumen te guiará sobre cómo lograrlo. Los primeros años y el abuso de David. Creció en un barrio acomodado de Nueva York. Su padre era dueño de un negocio exitoso llamado Scatland, una pista de patinaje sobre ruedas con un bar en el segundo piso. Su madre era ama de casa, 17 años menor que su padre. David también tenía un hermano mayor llamado Tris Jr. Desde fuera, su familia parecía normal, pero en realidad estaba lejos de serlo. El padre de David tenía un temperamento terrible y controlaba a su familia con mano de hierro, obligándolos a trabajar en Scatland todas las noches. Con solo 8 años, el trabajo de David era mantener los patines de ruedas y cobrar el alquiler a los clientes, mientras que su madre trabajaba como cajera. Cualquier error resultaba en un castigo severo por parte de su padre. En una ocasión, su padre arrastró a su madre por las escaleras desde el segundo piso hasta el primero. Incluso le estrelló la cabeza contra una pared una vez, y cuando David intentó proteger a su madre, su padre lo golpeó con un cinturón. A pesar de esto, su madre aguantó años de abuso. David a menudo dormía durante la escuela porque estaba agotado de trabajar por la noche. Cuando estaba en primer grado, se quedaba dormido en clase debido a la fatiga, y su cuerpo estaba lleno de innumerables mortones y cicatrices. Estas circunstancias le impidieron aprender cualquier lección impartida en la escuela. Finalmente, un día su madre decidió que ya era suficiente. Tomó una de las tarjetas de crédito y el coche que su esposo rara vez usaba. Durante el desayuno, anunció que se iba. David y su hermano empacaron rápidamente su ropa en bolsas de basura. Su padre insultó y reprendió a su madre, pero ella había tomado una decisión. Un nuevo comienzo y desafíos académicos. David y su madre se mudaron a Indiana, donde vivían sus abuelos, para comenzar una nueva vida. Aunque estaba en segundo grado, David aún no sabía leer ni escribir. Sin embargo, tuvo la suerte de tener una maestra que le dedicó tiempo extra. Esta maestra, una monja estricta pero cariñosa, llamada hermana Catherine, le enseñó a leer y escribir. Al final del año, la hermana Catherine también le enseñó a David sobre la naturaleza humana. Su padre siempre sonreía, pero era una mala persona, mientras que la hermana Catherine nunca sonreía, pero era una buena persona que ayudó mucho a David. En tercer grado, David se encontró con nuevos desafíos, ya que se requería que los estudiantes escribieran en cursiva. Acababa de empezar a escribir y leer en mayúsculas y le costó la cursiva, lo que le causó más dificultades académicas. El hermano mayor de David no pudo adaptarse a la vida en Indiana y regresó a trabajar en Scatland con su abusivo padre. Mientras tanto, David y su madre se mudaron a viviendas públicas, pagando 7 y recibiendo ayuda del gobierno para alimentos y otras necesidades. Su madre comenzó a trabajar en una tienda y se matriculó en una universidad estatal, asistiendo a clases después del trabajo.
David era el único estudiante negro en su escuela y el académicamente más débil. Su maestra lo inscribió en un programa especial en tercer grado, sospechando que tenía TDAH, un trastorno que afecta la atención y el control del comportamiento. En lugar de ayudarlo más, su maestra a menudo lo enviaba fuera del aula, lo que provocó que David desarrollara ansiedad social y de fuerza, haciéndole temer a la gente y a las multitudes. La verdad duele. Ira y discriminación. Como David no podía comprender las lecciones de la escuela, recurrió a hacer trampa. Pasó de la escuela primaria a la secundaria, haciendo trampa. Durante su adolescencia, estaba lleno de ira. Su escuela secundaria tenía 12.000 estudiantes y solo 5 de ellos eran negros. David enfrentó mucha discriminación y a menudo le llamaban nombres despectivos, lo que alimentaba su ira. Una vez, David y su primo estaban caminando por la calle cuando pasó un coche. Un chico blanco en el coche les gritó insultos raciales. David y su primo lo ignoraron, pero unos momentos después el coche se detuvo. El chico salió y apuntó con una pistola a la cabeza de David. David estaba aterrorizado, pero no hizo nada. Después de unos tensos momentos, el chico volvió al coche y se fue. David estaba furioso porque la gente que lo insultaba ni siquiera lo conocía. No tenían idea de quién era como persona. Él nunca les había hecho daño, pero aún así querían lastimarlo e incluso deseaban que estuviera muerto. Para su penúltimo año, David estaba tan harto de todo que comenzó a actuar, haciendo exactamente lo que la gente esperaba que hiciera. Empezó a usar ropa holgada y tenía un peinado inusual. Su abuelo le había regalado un coche de segunda mano por su cumpleaños. David instaló un altavoz enorme en el coche y comenzó a poner música a todo volumen. Conducía a la escuela con música hip hop a todo volumen, adoptando la misma actitud que las personas que lo maltrataban. Parecía que David no iba a ninguna parte en la vida. Estaba reprobando todas las asignaturas y a menudo se ausentaba de la escuela. Su madre recibió una carta de la escuela indicando que si David no mejoraba en su último año, no se graduaría. El comienzo de la transformación, sin embargo, David tenía un sueño. Su abuelo, un cocinero retirado de la Fuerza Aérea, estaba muy orgulloso de su trabajo. Todavía usaba su uniforme para ir a la iglesia todos los domingos. David se sintió fascinado por los soldados de pararescate que saltan de aviones con paracaídas para misiones de rescate. Asumió que la Fuerza Aérea aceptaría a cualquiera en su equipo, pero se equivocó. David se enteró de que necesitaba aprobar un examen llamado ASOVAB, que es como el SAT de los militares. Esta comprensión marcó el inicio de su transformación. David se miró al espejo y entendió que solo él era responsable de su vida. Su madre se había ocupado con su trabajo, había completado su graduación y ahora trabajaba como instructora en una universidad. Había trabajado incansablemente para olvidar su dolor. David se dio cuenta de que no podía depender de nadie y que si realmente quería unirse a la Fuerza Aérea, necesitaba trabajar extremadamente duro. Comenzó a afeitarse la cabeza y cambió su forma de vestir. Se distanció de su ira y de la música hip hop. David comenzó a levantarse a las 5:00 am todos los días para hacer ejercicio y correr kilómetros, independientemente de las condiciones climáticas. Empezó a estudiar diligentemente para cada asignatura. Leía, escribía lo que leía y luego lo repetía en voz alta 2 o 3 veces. David continuó esta rutina durante 6 meses. Finalmente, aprobó el examen ASVAB y completó su educación secundaria. La tarea imposible de cuando comenzó el entrenamiento, David medía 6 pies 2 pulgadas, 1,8. Era excelente en correr, flexiones, abdominales y flutter kicks. Sin embargo, nadar era una habilidad crucial para rescate y David no era competente en ello. Debido a limitaciones financieras, su madre nunca pudo pagarle lecciones de natación. David tuvo que someterse a varios ejercicios acuáticos durante el entrenamiento. Los instructores ponían a prueba su confianza bajo el agua.
ya que las misiones de rescate a menudo requerían que los soldados saltaran al océano. David tuvo dificultades significativas con esto y su puntuación de rendimiento fue muy baja. El entrenamiento subacuático duró solo 10 semanas y durante este periodo también tuvo que someterse a un chequeo médico y análisis de sangre. Durante el chequeo, los médicos descubrieron que David tenía anemia de células falciformes, una condición que podría provocar un ataque cardíaco con el ejercicio excesivo. Dejaron la decisión de continuar el entrenamiento a David. El entrenamiento subacuático se estaba volviendo insoportable para él. Su registro indicaba que se retiró debido a las células falciformes, pero David sabía que se había rendido y no se había exigido lo suficiente. David estaba extremadamente decepcionado consigo mismo por perder una oportunidad de cambiar su vida. Tras ser dado de baja, aceptó un trabajo como guardia de seguridad en el cementerio de un hospital por muy poco dinero. Para hacer frente a su fracaso, David comenzó a comer en exceso, a menudo terminando una caja entera de donuts de una sola vez, lo que provocó que su peso se disparara. Una noche en el hospital, David conoció a un hombre que trabajaba para Ecolab, una empresa de control de plagas. El hombre mencionó que le dieron un camión gratis, no tenía un jefe vigilándolo y ganaba un 30% más que David. Intrigado, David decidió aceptar el trabajo. Sin embargo, trabajar allí fue increíblemente desafiante. David pasaba noches enteras yendo de un restaurante a otro, atrapando ratas y cucarachas, colocaba trampas para ratas y rociaba insecticidas en las inmundas cocinas de los restaurantes. David trabajó en este trabajo durante varios meses. Un día en un restaurante, encontró una infestación masiva de cucarachas debajo del fregadero de la cocina. Cuando las roció, se dispersaron por todas partes, algunas trepando por las paredes, otras volando sobre su cabeza y hombro. En ese momento, David se dio cuenta de que ya había tenido suficiente. Salió corriendo del restaurante, dejando todo su equipo atrás. Navy SEAL, cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue tomar una ducha larga y caliente. Después de ducharse, David vio un comercial en la televisión de los Navy SEALs, la fuerza operativa más dura del mundo. El oficial al mando en el comercial dijo que necesitaban hombres que no se conformaran con ser promedio y que tuvieran la determinación para superar cada desafío. David sintió como si este mensaje estuviera dirigido a él. Cansado de su vida sin rumbo, decidió demostrarse a sí mismo una vez más. Muchos oficiales lo rechazaron inicialmente porque tenía demasiado sobrepeso, pero David no se rindió. Finalmente, conoció al oficial Shaw, quien creyó en él. Shaw le dijo a David que tenía que perder 100 libras, 45 kilos en 3 meses y volver a tomar el examen ADSOB, obteniendo una buena puntuación. David se puso manos a la obra, se levantaba comía un plátano para desayunar y pasaba 2 horas en una bicicleta estática mientras leía la guía de estudio de la SUBAB. Luego practicaba natación durante 2 horas en la piscina. Después de eso, iba al gimnasio para hacer press de banca y ejercicios de piernas. Para la cena comía pechuga de pollo y verduras. Antes de acostarse, pasaba otras 2 horas en la bicicleta estática. También incluyó flexiones, dominadas y una carrera de 4 millas en su rutina. David cumplió con los requisitos mínimos para el examen y estaba emocionado. Llamó a su madre para compartir las buenas noticias. También había alcanzado el peso requerido para los SEALs, pero esto era solo el comienzo. Tomando almacenes, convertirse en un Navy SEAL requiere 6 meses de entrenamiento intenso conocido como BUDAS, entrenamiento básico de demolición, subacuática SEAL. Este entrenamiento se divide en 3 fases: acondicionamiento físico, buceo y guerra terrestre. Solo alrededor del 20% de los candidatos completan con éxito el BUDAS, ya que pone a prueba no solo su fuerza física, sino también su resistencia y determinación mental. David falló el entrenamiento 2 veces. La primera vez fue afectado por una doble neumonía, y la segunda se rompió la rodilla,
Sin embargo, no se rindió y lo intentó una tercera vez, convirtiéndose finalmente en un SEAL. Le dieron una última oportunidad y le dijeron que si se lesionaba de nuevo, su viaje terminaría. Determinado, David decidió que lo superaría sin importar qué, incluso si eso significaba romperse el tobillo. Se convirtió en la única persona en intentar el boot SES 3 veces en un año y finalmente lo logró. Los SEALs son famosos por su semana infernal, la parte más dura de la primera fase de entrenamiento. Durante la semana infernal, los reclutas se someten a 130 horas de agotador entrenamiento físico. Realizan flexiones, abdominales, zancadas y flutter kicks, seguidos de natación en aguas frías del océano. Deben entrelazar los brazos para formar una cadena, evitando que nadie se ahogue. Luego, los instructores llevan a los reclutas a la playa, donde deben revolcarse en la arena mojada para que se les pegue al cuerpo, añadiendo peso extra. Luego se les ordena repetir los ejercicios. A veces, deben cargar cargas pesadas o llevar grandes botes inflables a través de olas fuertes. A los reclutas no se les da descanso y no se les permite dormir ni abrigarse para mantenerse calientes. Los instructores les gritan constantemente día y noche y la rutina es implacable. Los instructores llaman repetidamente a los reclutas débiles e inútiles, instándolos a renunciar e irse a casa. David se preguntaba a menudo por qué estaba allí. Los SEALs no se hacen, estar allí es una elección. El BUD-S no es solo un desafío físico, sino también una prueba emocional. Muchos reclutas renuncian. Tocan una campana 3 veces y dejan sus cascos en un parche de cemento. Pero David no quería ser uno de ellos. Aprendió a mantener la calma en su mente. Les demostró a sus instructores que ni él ni sus compañeros reclutas podían ser quebrantados, sin importar cuán difíciles fueran los desafíos o cuán duros fueran los insultos. David formó un grupo con otros 5 hombres fuertes y ninguno de ellos se rindió. En una prueba, tuvieron que cargar un pesado bote inflable sobre sus hombros durante 4 millas, 6,4 kilómetros. Los instructores se sentaron y observaron, sorbiendo café. Para David, parecían enemigos. Agotado por los ejercicios agotadores, David motivó a sus compañeros de equipo. Les dijo que les demostraran a los instructores de qué estaban hechos. Levantaron el bote más alto, corrieron más rápido y corearon: «No puedes quebrarnos». David llamó a esta mentalidad «tomando almas», demostrar que los detractores están equivocados y mostrarles lo fuerte que es. Durante su tercer intento en el BUD-S, David estuvo a punto de ser expulsado. El riguroso entrenamiento físico le había causado una fractura en el tobillo derecho. Cada paso era insoportablemente doloroso. David desarrolló una rutina. Se levantaba envolvía su tobillo en calcetines gruesos y varias capas de cinta adhesiva de pato, duct tape. Luego se ponía otro calcetín grueso y más cinta antes de finalmente atarse las botas. Hizo esto para ambos tobillos. Inicialmente, el dolor era insoportable, pero con el tiempo no sintió nada durante el entrenamiento físico. Se recordaba constantemente que convertirse en un Navy SEAL era su sueño máximo y esta era su última oportunidad. Logró superar el dolor usando este método. En la segunda fase, un ejercicio requería que nadaran 100 metros con 16 libras, 7,2 kilogramos de peso atadas a la cintura y un tanque de agua de 80 litros atado a su cuerpo. A pesar de estos desafíos, David tuvo éxito. El último día de entrenamiento, los instructores les hicieron hacer numerosas flexiones, abdominales, burpees y flutter kicks. Luego se les indicó que cavaran agujeros y se enterraran hasta el cuello. David comenzó a reírse durante estos ejercicios, ya que ya no le parecían una tortura. Al ver esto, los instructores le dijeron que saliera del agujero ya que su reacción les divirtió. Finalmente, David se graduó como Navy SEAL. Su madre asistió a la ceremonia.
Se convirtió en uno de los pocos afroamericanos en la historia de los Navy SEALs en lograr este honor. De una infancia problemática luchando por leer y escribir a un adolescente rebelde trabajando en empleos mal pagados, David se había transformado en un respetado Navy SEAL. Su objetivo era seguir superando cada desafío, controlando su mente y superando la adversidad. Más allá de los SEALs, Ultra Resistencia SEAD. Para David, el viaje no terminó ahí. Continuamente buscó formas de desafiarse a sí mismo. Se unió a la Escuela de Rangers del Ejército y se graduó con el Premio Hombre de Honor. David también pasó 2 años trabajando como oficial de contratación, viajando de escuela en escuela para compartir su historia e inspirar a los estudiantes. David tuvo una exitosa carrera como corredor de maratón y triatleta. Participó en el San Diego One Day Ultra Marathon, donde necesitaba correr 100 millas en 601 kilómetros en 24 horas. David lo completó en solo. David entró en estos maratones para obtener una invitación al ultramaratón Badwater. Su objetivo era recaudar dinero para la Fundación Guerrero de Operaciones Especiales, que proporciona becas a los hijos de soldados caídos. El ultramaratón Badwater cubre unas agotadoras 305 millas, 17 kilómetros, y es considerada la carrera a pie más dura del mundo. David terminó quinto en su primer intento y tercero en su segundo, recaudando $2 millones para la fundación en el proceso. Después de conquistar los ultramaratones, David se convirtió en triatleta. Participó en el Campeonato Mundial Ultraman. Como siempre, preparó su mente y cuerpo rigurosamente, levantándose temprano para correr largas distancias, nadar durante horas y sudar en la bicicleta. David enfrentó muchos desafíos durante estas carreras, a veces dudando de sí mismo, pero perseveró a través de todas las dificultades. En 2009, David entrenaba para la Race Across America, una carrera ciclista a través de varios estados. Mientras registraba su kilometraje, notó que su corazón latía a 150 pulsaciones por minuto, lo que le hacía sentirse extraño. Los médicos le diagnosticaron comunicación interauricular, CIA, una condición cardíaca congénita donde hay un agujero en el corazón. Se sorprendieron de que hubiera sobrevivido a actividades físicas tan intensas durante tanto tiempo. La cirugía era imperativa y su corazón fue reparado. La primera cirugía falló, pero la segunda fue exitosa. Nada podía detener a David, ni siquiera el CIA. Su siguiente objetivo fue romper el récord mundial Guinness de la cantidad de dominadas en 24 horas. El récord era de 4. David falló en su primer y segundo intento, sintiendo vergüenza, humillación y decepción, pero no se rindió. Practicó más duro, preparándose meticulosamente. En su tercer intento, David tuvo éxito, completando 4,30 dominadas en solo 10. Hoy en día, David es una inspiración de fitness para sus seguidores en Twitter e Instagram. Es invitado frecuentemente a hablar en universidades y eventos corporativos para inspirar a otros. Motiva a estudiantes, vendedores y ejecutivos de negocios, diciéndoles que son capaces de mucho más de lo que creen. Él enfatiza que uno no debe ponerse límites a sí mismo porque con concentración y determinación pueden lograr lo que una vez pensaron imposible. Gracias por escuchar nuestro resumen de No me puedes lastimar de David Goggins. Esperamos que lo hayas encontrado tan inspirador y motivador como nosotros. Recuerda, la historia de David nos enseña que no importa cuán dura se ponga la vida, todos tenemos el poder de superarla y salir más fuertes. Si disfrutaste de este resumen, no olvides darle me gusta y compartir. Hasta la próxima, sigue desafiando tus límites y desafiando las probabilidades.